En 45 segundos esta niña sintetiza un sentimiento generalizado que se está compartiendo estos días en contra del presidente de la República. Hay cuestionamientos profundos contra el gobierno. Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo, crisis política y cambio climático para una sociedad crítica e independiente. Porque registrar es un acto de resistencia. Y bueno, como decía la canción, hay que hablar de Piñera porque estuvo en visita en la Araucanía y para comenzar fue recibido, vamos al aeropuerto. Piñera culiao, llegando a Temuco, Piñera bastardo culiao. Este capítulo especialmente en la calle, vamos a escuchar hartos audios. Que se acerque, queremos verlo de más cerca. Se ve de lejos la comitiva del presidente acercándose hacia las barreras del... Yo creo que pronto, amiga, pronto. Pero no sé si con el avión se va a escuchar. Las barreras del aeropuerto donde están los automóviles oficiales. ¡Asesino! Llega Carabineros. ¡Asesino! Expresión es un derecho de expresión. Poder gritar, lo sabes, ¿cierto? Ay, que si vinieron tan cerca hay que tener una distancia de 1 metro por el COVID. Esta es una visita que realizó el presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Interior, Rodrigo Delgado. Hay que recordar que la última vez que recordamos la visita de un ministro del Interior fue a Víctor Pérez y luego ocurrieron distintos hechos que frente a las tomas en las municipalidades concluyeron en ataques violentos de la ciudadanía. No fue la última vez que estuvo Víctor Pérez, pero recordamos eso y... por alguna razón, cada vez que va, algo pasa. Bueno, ¿qué decía Ana Yao? El show de Piñera en el Gualmapu está desesperado, sin saber qué hacer. Fracasó su reunión en Los Sauces. Quería hacer un show sin dar respuesta política. Las demandas del pueblo mapuche son temas políticos históricos. El Estado no tiene voluntad política de resolver los temas. ¿Quiénes serán sus asesores en temas mapuche? Siempre los famosos asesores parece que no conocen para dónde va el tema. Según la radio Bio Bio, dice que Piñera fue a Los Sauces en su helicóptero y tuvo que regresarse. Eso es un show junto a su nuevo ministro del Interior. ¿Cuál es el ambiente que preocupa a las comunidades en la Araucanía? Por ejemplo, los hechos que causaron que se formalizara a 5 carabineros para premios ilegítimos tras golpiza a civil en Curanipe. Esta golpiza ocurrió el 12 de octubre y estamos escuchando el audio de esa golpiza gracias a Piensa Prensa. Los carabineros dieron patadas y bastonazos a personas en medio de control de identidad. La audiencia será el 3 de febrero en el juzgado de la comuna de Chanco. Esa violencia, esa militarización que se ha extendido ya por años en esta visita del presidente se manifiesta provoca
el rechazo de distintas personas, como las que le gritaron en Arauco cuando se dirigía a Concepción. Habló el presidente en Temuco. Y quiero decirlo claramente, la Araucanía es una tierra donde se aferran las raíces de una parte muy importante de nuestra identidad, que son nuestros pueblos originarios. Es una historia que a veces ha sido muy dolorosa. Yo recuerdo esas palabras de Violeta Parra, que decía: Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Y que nadie el presidente de la República promulgó propuso la idea de la tranquilidad, la seguridad, destierre la violencia y pueda aprovechar en plenitud ese maravilloso potencial que Dios puso en estas tierras benditas. Muchas gracias. La idea de un feriado indígena para el día del Año Nuevo Mapuche. El audio es de Paola Dragnik de Telesur. Y bueno, el presidente se atrevió a citar a Violeta Parra para hablar de la Araucanía, señalándola como un potencial. Debe tener ojos en las posibilidades económicas de la realidad ecológica de la región. Y bueno, pasó sin pena ni gloria porque entre medio se estaba discutiendo el 10%, el segundo retiro del 10%, del que mencionaremos un poco más adelante. Pero esta situación habla de no sé si de gobierno es la palabra o ¿cómo decirlo? La invisibilidad del gobierno actualmente. Y eso no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, expertos que hablaron en el diario Universidad de Chile. Decían: administrar y pasar desapercibido los restantes 15 meses de Sebastián Piñera en la moneda, según dos expertos, que coinciden que lo que queda Piñera solo puede dedicarse a gestionar la crisis y evitar que se produzca un nuevo estallido social. Así de claro. También proyectaron el legado del 2 veces mandatario y auguraron un balance negativo a la historia. Cuando pasaba esto, esta visita de Sebastián Piñera en la Araucanía con varios ministros, se votaba el segundo retiro del 10% con un resultado de 130 votos de apoyo para una iniciativa que solo requería 93 para ser aprobada, y solo 17 de los diputados oficialistas votaron en contra del proyecto proveniente de la oposición, que por segunda vez ataca el corazón del modelo, el sistema de fondos de pensiones, símbolo de las políticas económicas impuestas por la derecha en la dictadura. Pero no solo eso, evidenció las divergencias entre los partidos que integran Chile Vamos y el gobierno. Las críticas de los diputados no fueron disimuladas en lo absoluto de los diputados oficialistas al gobierno. Incluso varios dejaron en claro que con su voto marcaban una diferencia con el gabinete y con el propio presidente. El especialista Marco Moreno dice que ahora, en este periodo de pospandemia, el gobierno vuelve a evidenciar los problemas de capacidad política, y la verdad es que la figura del presidente Sebastián Piñera se está tornando cada vez más irrelevante. Si uno se pregunta dónde está el poder, podemos ver que el poder el martes estuvo en Valparaíso y no en la Araucanía junto al presidente.
decía así Marco Moreno. Mientras la doctora en ciencia política Mireya Dávila decía: queda una torta que se está desarmando y lo que el gobierno puede hacer es tratar de apuntalarla para que no se caiga completa. No bajar mucho más en las encuestas, que la economía no siga bajando, apuntar a alguna recuperación y evitar un nuevo estallido social. Básicamente le queda sobrevivir. Así de categóricas las declaraciones de los especialistas en gobierno, pero no se queda ahí cuando queda hablar del presidente Piñera, porque siguió hablando y dijo esto. La red de protección social por encima del sistema de protección social normal que tenemos en Chile. Esa red de protección social está beneficiando, protegiendo, llevando alivio hoy día a 14 millones de chilenos. 3 de cada 4 chilenos están siendo favorecidos o protegidos por esa red. Y como algunos tienen mala memoria, yo quiero recordar el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del trabajo, la mejoría en el seguro de cesantía, los préstamos solidarios, los créditos FOGAPE, el 1.000.000 de subsidios al empleo, el bono clase media, el bono a los trabajadores independientes, 6 millones de canastas de alimentos. Son parte de esta red de protección social que construimos juntos en pocos meses. Y esta red, como yo acabo de recordar, hoy día presta protección, ayuda y alivio a 14 millones de chilenos. 14 millones de chilenos, según el presidente, son beneficiarios de esta red de protección social. Dentro de lo cual, solo para hacer el punto, se cuentan 6 millones de cajas de alimentos. Habría que preguntarse si un paquete de fideos es una red de protección social. Con suerte, personas recibieron 2 cajas en este último poco más de medio año. Supondrá el presidente que con eso se puede comer. Y si descontamos esos 6 millones, entonces, ¿cuáles son los otros 8 millones de personas, de chilenos beneficiarios? Yo creo que no calza. Mr. Wolf dice en Twitter: ¿en qué país gobierna? Se pregunta. Urgente un fact-checking a las palabras de Piñera. Dice que creó una red de protección social donde 3 de cada 4 chilenos están protegidos. Una pregunta necesaria. Es difícil sí hacer un fact-checking en este caso porque estamos hablando de números impresionantes, pero cuando hay un 80% de oposición, habría que preguntarse seriamente si el presidente está diciendo la verdad. Cuando también, como recordaba, se estaba discutiendo el segundo retiro del 10% en uno de los trámites que debe cumplir en el Congreso antes de pasar al Senado. Estaba en la Cámara de Diputados, y esto decía Marisela Santibáñez respecto de la situación social. Condiciones que nos llevaron a aprobar este primer retiro del 10% siguen siendo las mismas. Nada ha cambiado y la gente en la calle nos vuelve a exigir que estemos al nivel de sus necesidades. Por eso votaremos nosotros y nosotras para que se apruebe este 10%. No para proteger los intereses del empresario, presidente. No para blindar y proteger a las AFP. No. Sí a las demandas ciudadanas. Sí al nuevo retiro voluntario. Y me permito en estos pocos segundos que me quedan decirle a los distintos hoy día idóneos en la discusión que salgan a las calles, que junten los votos y que sean diputados antes de decir en la televisión que somos unos ignorantes. Las condiciones que llevaron a aprobar el primer retiro siguen siendo las mismas, nada ha cambiado, y se pide esta solución con el dinero de los mismos ahorrantes. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Hacienda? Lo decía la diputada Carol Cariola de esta forma. Lo que menos se ha visto es la ayuda de este gobierno. Lo que menos se ha visto es el trabajo del ministro de Hacienda. Y para peor, cuando buscamos ayudas y salidas, la amenaza es llevarlo al Tribunal Constitucional. Dilatar, impedir, interrumpir.
¿Cuál es la idea, le pregunto yo al señor ministro que hoy día no está presente en esta sala? ¿Impuesto a los superricos? No. Primer retiro del 10%, no. Segundo retiro del 10%, no. Ministro Briones, si no va a ayudar, no estorbe. Ahora recordemos que también está el IFE o Ingreso Familiar de Emergencia, que ya no se está dando por decisión del ministro de Hacienda y tenía montos de, por persona, 60.000 pesos y un poco más, 65.000 al principio, luego 100.000 pesos en unas 3 cuotas, luego bajaba en 70 y 55.000 pesos. Si era un grupo familiar, eso se multiplicaba por 4. ¿Quién vive con 400.000 pesos? ¿Qué familia vive con 400.000 pesos? Precisamente para comprar televisores, como pensaba la ministra del Trabajo. Eso no pasó. Lo que sí pasó es 19.000 muertos por la pandemia. Lo que sí pasó fueron millones de cesantes, cientos de miles de empleos informales perdidos. Lo que sí pasó es que todos los chilenos le pagamos el abogado a Penta. Lo que sí pasó es que le rebajamos la sanción a Ponce Lerú. ¿Y qué hace el gobierno en este escenario? En este escenario el gobierno dice, no, es que ya hice suficiente. No solamente dicen eso, dicen que no a un nuevo IFE. Dicen que no, o todavía no sabemos si van a acceder a extender el postnatal de emergencia. Dicen que van a ir al Tribunal Constitucional para que los chilenos y chilenas no puedan retirar lo que les pertenece. Dicen, indignados, que esta es una medida populista porque la gente ya no tiene necesidades, que este es un capricho. No, señor presidente, las ollas comunes siguen en pie. Los vecinos y vecinas siguen ayudándose entre ellos, esperando de una vez por todas que la política les sirva de algo. Que la política les sirva para llevar un pan a la mesa. Que la política sirva de algo. Esa es una pregunta súper clave que hace la diputada Catalina Pérez de la región de Antofagasta del Partido Revolución Democrática. Quiero decirle que no corresponde pagar impuestos, por favor, no sean patudos. Hace un poco más de un año votaron para bajarle $800 millones de impuestos a los chilenos más ricos, no a las empresas. $800 millones que van a los bolsillos de los chilenos más ricos. Se han negado a legislar para cobrar impuestos a los patrimonios sobre $20 millones y le devolvieron $1.400 millones a Penta. ¿Y le quieren cobrar impuestos a los chilenos y a los trabajadores que quieren retirar el 10%? ¿Se las quieren dar de progresistas ahora? Eso a propósito de que la política sí estaba queriendo cobrar impuestos por esta ayuda para salvar las consecuencias de la pandemia que sigue. ¿Sabe, presidente? Voy a nombrar solo los que hemos visto en esta sala. Cuando nos dijo, mire, el bono COVID, ¿qué pasó con el bono COVID? Desapareció, no existe. ¿Qué pasó con el seguro de cesantía que nos dijeron que iba a ser la panacea? Bueno, se terminaron los fondos de los trabajadores del seguro de cesantía. ¿Qué pasó con el IFE, presidente? ¿Qué pasó con el IFE? Este ingreso familiar de emergencia desapareció también. Entonces, ¿cuál es la ayuda? ¿Cuál es la ayuda que hoy día tiene en reciprocidad el Estado de Chile para que dejemos de usar la mascarilla, para que no usemos el alcohol gel, ¿no es cierto? Y podamos tener la capacidad de trabajar. Y yo entiendo todas las medidas sanitarias, pero ¿cuál es la reciprocidad del Estado de Chile? Una gran pregunta que hace la diputada Alejandra Sepúlveda. Antes escuchábamos al diputado Manuel Monsalve del PS. Y ahora vamos a escuchar también a Camila Vallejo. Llega tarde o simplemente no llega a hacerse cargo de las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo. Van a tener que ser las familias trabajadoras las que paguen la crisis con sus propios recursos. Otra vez. Y recordemos lo que decía el presidente hace unos minutos en este registro, que se había creado una red una red de protección social que había favorecido a 14 millones de chilenos. Quizás sí, pero quizás fue solo por un ratito. Finalmente, por 130 votos a favor, 18 en contra, se aprobó en general el segundo retiro y ahora se votarían las indicaciones y después pasa al Senado.
Ahora, conviene recordar quizás lo que dijo también Alejandra Sepúlveda en la segunda parte de su intervención. Ninguna, hoy día ninguna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Lo que tenemos que hacer desde este Parlamento, encontrar las condiciones para que las familias hoy día puedan subsistir, para que puedan entregar, ¿no es cierto?, la alimentación, para que puedan ver sus gastos, para que puedan vivir. Entonces, presidente, mire, yo lamento que este gobierno, ¿no es cierto?, no tenga ningún grado de reciprocidad y que además legisle desde Vitacura, desde Las Condes y de Lo Barnechea, porque parece que ahí hubiese el mundo feliz, ¿no? Parece que desde ahí se pudiera legislar y pudiera encontrarse todo maravilloso y perfecto, pero la realidad es otra, es distinta. Y sabe, como dijo alguien por ahí, un diputado, que hay que desvestir un santo para desvestir otro, ¿sabe? En este país todos los santos están piluchos. Todos los santos están piluchos. Todos los santos están piluchos. Así dijo asertiva Alejandra Sepúlveda. Y hablando de santos piluchos... Solamente aspirinas, y eso no lo vamos a seguir tolerando. Todos los trabajadores y las trabajadoras que han estado todo este tiempo de pandemia en los establecimientos atendiendo más del 80% de la población. Así que fuerza arriba los que luchan y nos veremos este jueves y viernes, porque ahí tenemos que estar dando la cara una vez más para que este gobierno nefasto cumpla con su palabra. Es el llamado de los funcionarios de la salud por un paro nacional el 12 y 13 de noviembre que está pasando en momentos en que se graba este registro, después de que ya del 10 de noviembre estaba manifestándose. En las afueras del Ministerio de Salud en Maquillos, Santiago de Chile. Carabineros también se llevaba detenido a un hombre que tenía un letrero que decía "TENS al código sanitario". Por llevar un cartel se llevan detenida a personas en Chile. Mi compañero está con un cartel nomás. Pero es que es mi compañero y él está con un cartel. Ah, claro. Ah, bueno, eso sí, pero... No, pero lo van a Trabajadores y trabajadoras de la salud estamos haciendo un llamado a movilizaciones y paralización de actividades para mañana jueves 11 y para el viernes 12. Los motivos de este llamado son principalmente dos. El primero es que el gobierno no ha dado ninguna respuesta clara ni satisfactoria ante nuestras solicitudes de no disminuir nuestros salarios, de no desvincular más personal de salud, de otorgar medidas para garantizar los cuidados infantiles de nuestras hijas y nuestros hijos mientras nosotros desarrollamos nuestras funciones, de otorgar medidas también para el retorno seguro a las atenciones tanto para los trabajadores como para los usuarios. Y el segundo motivo es que el gobierno está haciendo un atentado contra la salud de la población al disminuir el presupuesto de salud que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Esta disminución viene principalmente para la atención primaria, ya que solo se está aumentando en 162 míseros pesos el per cápita. El per cápita es el dinero que se destina a los consultorios para comprar insumos, medicamentos, pagar personal, etc. Y por otro lado está haciendo también recortes demasiado importantes en los programas de alimentación, tanto para adultos mayores como para niños y niñas. Más claro, echarle agua, lo explicaba el funcionario de la salud Miguel Bustamante. Y así ya hoy día se escuchaba, por ejemplo en Valparaíso, miles de funcionarios de la salud marchando por las calles de la ciudad puerto, decía 6C Noticias.
la salud pública de Valparaíso se manifiestan en contra de los recortes presupuestarios como consecuencia del Estado subsidiario de este modelo económico neoliberal. Este es el primer bloque. Entonces cerramos este primer bloque para seguir. Todavía queda un poco más. Hola, somos Iván y Geraldine. Y este es el podcast de Haz de Copas, donde discutimos sobre una miríada de películas desde distintos ángulos. Cosas que amamos y sobre todo cosas que odiamos. Sí, eso es lo más importante. Somos muy haters. Sí. Y tenemos 2 gatitos que también de repente hacen pequeñas intervenciones. Sí. Los invitamos a escucharnos semanalmente porque eso es lo que hacemos. No tenemos nada más que hacer en la vida que grabar podcast. Su audio es nuestro sueldo. Nuestro sueldo. Así que eso, nos estamos escuchando. Esta vez en las calles de Los Lagos, donde había un corte en la ruta 5 Sur, según informaba Radio Curruf el día de ayer. Personas cargando letreros que decían "Fuera Colbún". Comunidades mapuches con sus culturas, jóvenes en sus caballos. ¿Por qué? Porque hay una demanda de hace varios meses ya en contra de la instalación de represas en el río San Pedro, en la región de Los Lagos. ¿Por qué? Porque Colbún quiere instalar una represa justo en el lugar donde hace varios años, en 1960, el río sufrió las consecuencias de un terremoto con bloqueos que generaron inundaciones. El nivel, debido a las intensas lluvias en ese año, en el 60, el lago aumentó su nivel en más de 25 metros y por meses, como recuerdan los adultos mayores residentes en la zona, la población vivió con miedo a un desborde que podría haber causado la destrucción de ciudades en los lagos Valdivia y Corral. Pero dejemos que lo cuenten las mismas personas. Vimos en Riñiguazo ya un montón de agua, pero terrible, con una ola terrible, espeso, se veía espeso. Y lo que a mí me asustó, el ruido, pero terrible de ese montón de agua. Como te digo, la gente ahora tiene razón, porque todavía queda gente que sufrió el Riñiguazo y tienen un miedo terrible que con esa represa que ahora ya están, creo que la tienen ya bien adelantada otra vez, va a salir. Y a lo mejor va a pasar lo mismo. Y yo también tengo miedo porque yo pienso, si esa vez la represa llenó hasta ahí, ahora eso que están haciendo abarca esta parte mía, llena hasta acá. Volamos todos. Ese es el tráiler del documental Río San Pedro, un paisaje en resistencia, con imágenes de El Riguañazo. ¿Qué pasó entonces en 1960? Liderados por el ingeniero Raúl Sáez, cientos de civiles y militares trabajaron con palas y carretillas para despejar los derrumbes que bloquearon el río, y el 24 de julio de 1960 se llevó a cabo una calculada voladura del tapón principal que logró que el río volviera a su cauce. Pese al esfuerzo, las localidades de Río Bajo sufrieron grandes inundaciones, ya que las aguas llegaron a 8 metros de la ciudad de Los Lagos. Eso lo contaba Diario Universidad de Chile, cuando se cumplían 60 años de este momento que se llamó Riñiguazo o la epopeya del
Y por eso las comunidades hoy vuelven a sentir la amenaza, porque justamente en el mismo lugar donde se encontraban estos tacos, derrumbes del San Pedro, la empresa Colbún pretende instalar una mega central hidroeléctrica de 170 megawatts. El proyecto actualmente se encuentra en su quinto proceso de evaluación ambiental, habiéndose rechazado los 4 anteriores, entre otras razones, por no cumplir con los requisitos mínimos para ser admitido. El 2018, tras 10 años intentando que se aprobara la megacentral, 10 años, yo dije meses, pero son años, Colbún se reingresó hace 2 años ya entonces las adecuaciones, pero sin mayores modificaciones a la parte geológica, que es el mayor miedo de las comunidades. Esto fue advertido por académicos de la Universidad Austral, quienes manifestaron públicamente su preocupación por las insuficiencias y debilidades del estudio del impacto ambiental presentado por la empresa. Y, por si fuera poco, el río no tiene solo este caso, sino un historial de desastre en años anteriores. A estas horas en que se graba este podcast, se estaba realizando la sesión para modificar la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración de inscripción de la lista de candidaturas independientes con miras a la elección. De esta forma, entonces, la Comisión de Constitución, que usted puede repetir en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, también en tv.senado.cl. Durante esta jornada se avanzó en el proyecto que busca facilitar la participación de candidatos independientes en el proceso constituyente. El proyecto, que viene de la Cámara de Diputadas y Diputados, se sometió a votación, fue aprobado por la unanimidad de quienes integran la Comisión de Constitución y posteriormente se comenzó a avanzar en la discusión en particular. Eso sí, la votación quedó pendiente. El tema en debate en ese momento era la posibilidad de que se puedan conformar pactos o subpactos por parte de las listas. Eso es algo que se va a volver a analizar entonces en una próxima sesión de la Comisión de Constitución. Nosotros nos despedimos, pero antes les queremos... Se estaba discutiendo la facilitación de la inscripción de candidaturas independientes, o sea, no afiliadas a partidos, para la Convención Constitucional, y finalmente la sesión se suspendió la votación cuando se llegó a la indicación sobre los pactos. Los senadores de la comisión prefirieron estudiar más la situación para votarlo, y lo que demuestra la disputa que se está dando en esta búsqueda por renovación de los actores políticos, que quedó también en evidencia con el caso del profesor Eric Palma, quien finalmente declinó su precandidatura como convencional debido a una iniciativa que quedó incluida en la ley y que deja fuera a los desafiliados de partidos políticos que no lo hayan hecho antes de un año. Estos ex militantes acusan que irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusando vulneración de derechos al no ser considerados independientes pese a cumplir los requisitos legales, decía el diario Universidad de Chile. Pese a que la ley indica que es independiente que no haya tenido militancia en las 12 meses anteriores a la elección, la reforma constitucional que postergó el plebiscito mantuvo como plazo de renuncia el 25 de octubre para quienes quieran postularse a la convención, una situación que hasta ahora había pasado casi inadvertida. Es decir, más de un año de desafiliación se pide. Eric Palma decía: es más grave que una afrenta, es un caso de privación de derechos y un atentado grave a la democracia, un atentado a un derecho básico del sistema democrático como es el derecho político a ser elegido y ser candidato. No se puede de ninguna manera introducir una regla tan arbitraria e injusta. Esto tiene que ver con los
plazos anteriores que se habían definido antes de que se cambiaran las fechas del plebiscito. En las reuniones entre los partidos para llegar a un acuerdo respecto a la postergación del plebiscito debido a la pandemia, se planteó que los plazos que ya habían vencido no podían revivir, porque había gente que ya había renunciado a sus cargos para ser candidatos a las municipales o regionales. Algunos partidos oficialistas querían correr el plazo para que autoridades de gobiernos, ministros, subsecretarios y otros pudieran ser candidatos a alcaldes y gobernadores regionales. Pero esa propuesta no tuvo cabida en la oposición y la respuesta de Chile Vamos fue que en ese caso no se correría ningún plazo. Algunos también señalaban que si se corrían los plazos iba a ser injusto para los que ya habían tenido la obligación de renunciar para postularse. Este acuerdo entre los presidentes de partidos se materializó en un proyecto de reforma constitucional que firmaron los senadores Elizalde, Rincón, de Urresti, Girardi y Latorre, y fue aprobado en ambas cámaras con un quórum de 3/5. En la disposición 36 se señala que quienes postulen deben haber renunciado a su militancia antes del 25 de octubre de 2019, o sea, más de un año. En el otro tema, explicando la discusión que se está dando en la Comisión del Senado, compartió un registro Ana María Gasmuri de Comunidad por la Dignidad. Hoy, en la Comisión de Constitución del Senado de Chile, se revisarán las indicaciones que permitirían de alguna manera emparejar en algo la cancha para la real participación del mundo independiente en este proceso constituyente. ¿A qué nos referimos? Particularmente no solo con reducir la cantidad de firmas necesarias, no solo con la clave única, sino también, por supuesto, con reponer una indicación que se perdió en la Cámara de Diputados. ¿Qué indicación? La indicación que permitiría los pactos entre listas de independientes, a la vez que los pactos entre listas de independientes y las fuerzas políticas. Hoy día solo los partidos políticos, solo las fuerzas políticas pueden pactar entre ellas, no así los independientes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no, este escenario nos va a llevar a una dispersión de votos al tener múltiples listas que no pueden pactar entre ellas, quedando finalmente totalmente subrepresentado este pueblo chileno movilizado en la calle y que se manifestó con claridad en las urnas. No va a tener legitimidad este proceso constituyente. Por eso hacemos un llamado: liberen los pactos. Y recordamos esto de la necesidad de representación de los que estaban en las calles, porque no solamente quedaron en las calles, también quedaron presos. Libertad es la medida para el que lucha en verdad. Por la justa dignidad, la humanidad y la vida. Una solución urgente, pues la sinrazón es mucha. Libertad para el que lucha por un Chile diferente. Hay injusticia evidente y un proceso irregular. Hoy el clamor popular exige liberación. Ya basta de represión. No más presos por luchar. Varios personajes de la vida nacional, se encarcela a su familia, que en dolorosa vigilia incluyendo a Gustavo Gatica, Pancho Sasso, Camila Moreno, Patricio Mans y otros muchos más, incluyendo Víctor Heredia. Después de la libertad, justicia y reparación. Acompañando las manifestaciones que se están dando en todo el país y que siguen siendo reprimidas. Volvemos a las calles, a la Plaza de Armas de Santiago, el día 11 de noviembre, a mediodía, cuando se estaba reprimiendo. ¡Maldita la perra que parió un poco! ¡Maldita la perra que parió un poco! Audios de el Ciudadano y de Chile Informado. En estas manifestaciones reprimidas por carabineros en convocatorias para exigir la liberación inmediata de los presos políticos de la revuelta. Una realidad de represión, una historia repetida que el 11 de noviembre
Recuerda también al movimiento contra la tortura. Sebastián Acevedo, a 37 años de la inmolación de un padre por sus hijos. Estaban manifestándose una historia repetida. Tan repetida que se realizó una intervención, valiente intervención, dice Tomás González Fernández, afuera del Palacio de la Moneda, denunciando la impunidad hoy en las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, exigiendo justicia para miles de víctimas. ¡Justicia! Los gritos estremecedores que resumen los gritos de la calle, que buscan ser representados frente a un gobierno que nos cuenta de un mundo ideal. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y esto es hasta el jueves 12 de noviembre por la tarde. Como siempre, te invito a dejar tu audio en el WhatsApp y a revisar elideologo.com y recomendar esta agenda independiente para espíritus críticos. Gracias por estar aquí.